La noche cae suavemente sobre la meseta de Giza. La última luz del sol se derrama en el horizonte, desvaneciéndose en un ámbar delicado que se aferra a los bordes de las dunas. El aire está quieto, pero no en silencio. El desierto nunca duerme del todo, exhala, susurra, recuerda. Bajo esas olas doradas de arena, bajo siglos de viento y silencio, algo respira. Algo sellado antes de que el tiempo eligiera su primer nombre. El viajero llega al crepúsculo, sus pasos apenas dejan huella. El cielo se extiende infinito sobre él, vasto e intacto, con sus primeras estrellas temblando despiertas. No lleva mapa, solo un fragmento de pergamino antiguo y la clase de fe que arde en silencio en quienes buscan lo que no debería encontrarse. A su alrededor, las ruinas son siluetas espectrales, la esfinge, las pirámides, los huesos dispersos de templos devorados por el polvo. Para la mayoría, son monumentos. Para él, son puertas. Se arrodilla junto a una losa caída, su superficie tallada con jeroglíficos medio borrados. Los símbolos relucen débilmente bajo la última luz, no dorados, no pintados, sino algo más sutil, como si la memoria emergiera a través de la piedra. Uno resalta entre todos, un círculo dentro de otro, líneas que se enrollan hacia el centro como un aliento hecho imagen. Lo traza lentamente, y la arena se mueve a su alrededor, suspirando como un antiguo pulmón. Se dice que bajo Giza yace una bóveda oculta, no una tumba, sino una cuna. Los sacerdotes del Sep-Tepi, el tiempo primordial, creían que los dioses descendieron para moldear el orden desde el caos, grabando sus leyes en la tierra viva. La llamaban la cámara del origen, el lugar donde la primera palabra de la creación fue escrita, no en papiro, sino en luz. Los eruditos la negaron como mito, una metáfora de la sabiduría divina. Sin embargo, en los textos secretos del templo de Abidos, hay líneas que hablan de un aliento bajo la arena que vibra cuando las estrellas se alinean. El viajero escucha. Oye el viento moviéndose sobre la piedra, el leve zumbido que podría ser la tierra o algo más antiguo. Comienza su descenso cerca de la pata de la gran esfinge, siguiendo fisuras más estrechas que el recuerdo de una cicatriz. Allí, bajo capas de piedra caliza, el aire se enfría. Lleva el aroma de la edad, seco, metálico, sagrado. Su linterna tiembla, su llama se inclina hacia una corriente invisible, como si fuera atraída por el latido mismo del suelo. El túnel desciende suavemente, con muros pulidos como vidrio. Sin marcas de herramientas, sin escombros, sin señal de manos humanas. Solo los símbolos ocasionales, espirales, ojos, alas, grabados con sutileza, casi invisibles bajo siglos de polvo. A medida que avanza más profundo, el mundo de arriba se disuelve. Las estrellas desaparecen. Las dunas desaparecen. Incluso el eco de sus pasos se siente tragado. Lo único que queda es el aliento, el suyo, y el que la tierra devuelve. Entonces, el silencio. Una quietud vasta que presiona la piel. Lo siente antes de verlo, la cámara. Su entrada es invisible, una superficie de piedra perfecta, pero el aire vibra levemente cerca de ella, como una nota sostenida. El viajero apoya la palma sobre la pared. La superficie está tibia. Debajo, algo se mueve, no físicamente, sino en resonancia, como el profundo zumbido de una cuerda pulsada por dedos invisibles. Las leyendas hablaban de una bóveda construida no para el entierro, sino para el recuerdo. Un lugar donde el conocimiento fue tejido en vibración, en luz, en el pulso del planeta. Los sacerdotes que sabían de ella la llamaban la biblioteca del silencio. Se decía que no contenía rollos, ni reliquias, ni tesoros, solo la frecuencia de la creación misma. Un sonido tan puro que podía despertar la memoria en la piedra. A quienes la buscaban, se les advertía, abrir la cámara es perturbar el sueño de la tierra. Permanece allí, con la mano temblando sobre la puerta invisible. A su alrededor, el polvo se eleva en pequeñas espirales. El zumbido se intensifica. Por un instante, se siente ingrávido, como si la cámara misma lo reconociera, respirando al compás de su pulso. Una tenue luz se filtra por las grietas de la piedra, no fuego,
no reflejo, sino el suave brillo de algo vivo. Su linterna se apaga, y sin embargo, hay luz. Pálida, como la luz de la luna vista a través del agua. Ondula, suave y rítmica, como si las paredes mismas inhalaran. Cierra los ojos, y el silencio habla. No en palabras, sino en memoria. Se forman imágenes, una procesión de sacerdotes con túnicas blancas, llevando cuencos de aceite y fuego. El sonido de una sola nota sostenida durante horas, vibrando en la arena y el hueso. El destello de un ser con rostro humano y ojos de cuarzo ardiente, susurrando un nombre que el viajero no puede recordar al despertar. Algunos miembros del equipo creyeron que la tumba había sido saqueada. Otros sintieron que jamás había contenido un cuerpo. La doctora Nefra se inclinó y observó algo extraordinario, grabados casi invisibles en el interior del sarcófago, imposibles de ver desde fuera. Estaban escritos al revés, en escritura reflejada, como instrucciones para el más allá leídas desde el otro lado del mundo. Entre las líneas, un símbolo se repetía, un ojo cerrado en descanso eterno. Mientras documentaban las inscripciones, la temperatura descendió. Las antorchas se apagaron un poco, y una vibración sutil recorrió el suelo, rítmica, deliberada, como un latido lejano. La arena tembló, pero nada cayó. El sonido no provenía del aire, sino de abajo. Más tarde, al revisar las grabaciones de audio, encontraron una frecuencia inaudible para el oído humano, un pulso de exactamente 20 latidos por minuto, repitiéndose como un canto. Al amplificarlo, revelaba un tono que subía y bajaba, semejante al ritmo de la respiración. Esa noche, la doctora Nefra escribió en su diario: creo que esta tumba no fue construida para preservar la muerte, sino para contener el despertar. A la mañana siguiente, una tormenta de arena cubrió el valle. Al anochecer, la entrada estaba sepultada. Los intentos posteriores de encontrarla fracasaron, ninguna coordenada coincidía, ningún punto de referencia permanecía igual. El desierto, al parecer, había reclamado lo que no debía ser hallado. Hoy, las leyendas susurran sobre el faraón sin nombre, el guardián que eligió el silencio antes que la eternidad. Dicen que su puerta permanece sellada bajo las arenas cambiantes, no como prisión, sino como promesa, que cuando el mundo olvide cómo escuchar, él surgirá, no en carne, sino en luz. Y en las horas quietas antes del sueño, cuando la respiración se calma y la mente se disuelve, aún puede sentirse el leve zumbido bajo la piel de la tierra. Algunos nombres no se borran. Se esconden, esperando ser pronunciados de nuevo por las estrellas. En lo profundo bajo las arenas de Saqqara existe una cámara que parece moverse cuando el mundo está quieto. Fue hallada por accidente, una resonancia hueca bajo los pies de un obrero, un leve temblor que palpitaba como un corazón bajo la tierra. Al excavar, descubrieron bloques de piedra encajados con tanta precisión que ni la luz podía pasar entre ellos. Y sin embargo, desde su interior, provenía un sonido, débil, rítmico, eterno. Cuando abre los ojos, el resplandor se ha desvanecido. La piedra frente a él está fría, inmóvil. El zumbido ha cesado. Solo queda el ritmo lento de su propio aliento, frágil, pequeño, humano. Se arrodilla, trazando una vez más la espiral grabada en el polvo. El círculo dentro del círculo. El aliento dentro del aliento. El equipo la llamó la bóveda que respira. Nadie podía explicarlo. No había aberturas, ni conductos de aire, ni signos de vida o descomposición. Los instrumentos colocados contra los muros detectaban una oscilación lenta, un aumento y descenso de presión que se repetía cada pocos segundos. Los científicos lo llamaron una ilusión acústica. Pero el desierto, al parecer, exhalaba. La historia comienza con el Dr. Samir El-Badri, arqueólogo acústico que había pasado años estudiando los patrones sonoros de los antiguos templos de Egipto. Llegó a Saqqara bajo un sol ardiente, su equipo brillando contra la arena. Al caer la noche, descendió a la cámara con una sola lámpara y su grabadora. El aire se volvió fresco, casi húmedo, aunque el desierto sobre él seguía seco como el hueso. Apoyó su oído contra la pared, y lo oyó, un susurro,
constante y profundo, como el viento atrapado en el sueño. Comenzó a grabar. Al reproducirlo, descubrió algo asombroso, no solo vibración, sino ritmo. Un patrón que se repetía con precisión matemática, como una respiración, inhalar, pausa, exhalar. Al ralentizar el sonido, aparecieron tonos más sutiles, casi musicales. Cada oscilación llevaba notas armónicas, como si la piedra misma cantara suavemente en su sueño. El doctor Samir recordó un pasaje antiguo de los textos de las pirámides. La tierra respira como los dioses soplaron sobre el barro. La vida no comienza. Continúa debajo. Quizás, pensó, no era una metáfora. Quizás los constructores de Egipto conocían este lugar, habían sentido su pulso y construyeron sus tumbas sobre él, como ofrendas a la tierra viva. Las vibraciones podrían ser naturales, o algo más, la respiración lenta del mundo recordando su creación. Ajustó sus instrumentos para trazar las frecuencias. Dibujaban geometrías perfectas, espirales, arcos y círculos que convergían hacia un punto invisible bajo la cámara. Era como si el aliento de la piedra proviniera de abajo, de un núcleo que latía en armonía con las estrellas. Cuanto más escuchaba, más lo sentía, no solo en los oídos, sino en el cuerpo. Su corazón comenzó a sincronizarse con el ritmo. Su respiración se hizo lenta, sus pensamientos, ligeros. Más tarde escribió en su cuaderno: la cámara no habla. Escucha. Y cuando escucho, me recuerda. Cuando llegó el amanecer, subió del pozo con las manos cubiertas de polvo que brillaba débilmente bajo la luz del sol. Miró atrás y vio la arena comenzar a deslizarse otra vez, llenando el hueco, sellando el aliento bajo la piedra. Tal vez la cámara sea real. Tal vez nunca estuvo destinada a abrirse. O tal vez, como gran parte de Egipto, exista entre los mundos, parte memoria, parte mito, exhalando eternamente a través de las arenas que la guardan. El viajero mira hacia arriba, hacia el techo que quizás sean millas de tierra y silencio sobre él. Piensa en las estrellas más allá, las mismas que vigilaron a los primeros constructores, las mismas que algún día brillarán sobre sus huellas olvidadas. Hoy, nadie puede localizar el sitio. Las coordenadas fallan, los registros se confunden, los recuerdos se disuelven. Pero los viajeros de Saqqara aún dicen que, si uno se queda solo por la noche, cuando las estrellas se reflejan en la arena, el suelo parece moverse, no tiembla, no se desplaza, respira. Y en ese ritmo lento, en ese pulso demasiado vasto para medirse, yace un recordatorio susurrado a través de la eternidad. La vida nunca termina. Solo se oculta bajo la piedra, esperando a quienes saben escuchar. En el extremo occidental de la meseta de Giza, donde el desierto se encuentra con el horizonte infinito, los exploradores descubrieron un altar distinto a cualquier otro. Se alzaba solo, tallado en cuarzo tan pulido que parecía beber las estrellas. Incluso bajo la luna llena, brillaba con una radiancia tranquila, como si la luz misma permaneciera allí, reacia a partir. Ninguna inscripción lo adornaba, ninguna ofrenda reposaba sobre su superficie. Solo un círculo grabado en el centro, suave y apenas visible, como si lo hubiera trazado algo que nunca tocó la tierra. Aquí comienza nuestra historia. Cuando el amanecer se acercaba, el cielo pasó del violeta al dorado, y una investigadora llamada Leila se arrodilló junto al altar, con su cuaderno temblando en el viento matinal. No había venido en busca de tesoros ni tumbas, sino de luz, del modo en que los antiguos buscaban a la divinidad. Las leyendas susurraban que este altar no estaba destinado a la adoración, sino al reflejo, un espejo entre el cielo y el hombre, donde las oraciones eran recibidas como haces, no como palabras. Leila esperó hasta que el primer rayo del sol rompió el horizonte. Cuando tocó el altar, un destello recorrió su superficie, una radiancia que no se reflejó hacia abajo, sino hacia arriba, desvaneciéndose en el cielo. Parpadeó, dudando de su vista. La luz no se comportaba como la luz solar. Se curvaba contra la gravedad, elevándose suavemente como un aliento al revés. Por un momento, pareció que el cielo mismo inhalaba. Los astrónomos antiguos hablaban de un espejo de ascensión,
construido para que los dioses viajaran a través de la luz. Creían que la materia y el alma estaban unidas por el resplandor, que cada rayo contenía tanto memoria como dirección. El altar de cuarzo, comprendió Leila, tal vez era más que un monumento. Era un umbral, un lugar donde la luz cruzaba y no regresaba. Posó su mano sobre él. La superficie estaba fría, latiendo suavemente bajo su palma, como el eco de un corazón ya detenido. En su reflejo no vio su rostro, sino el contorno de constelaciones, Orión, Sirio y un grupo menor conocido como los escalones de Ra. Se movían lentamente, formando una espiral. Contuvo la respiración al reconocer el patrón, el mismo grabado en los techos del templo de Endera, llamado el Camino del Renacimiento. El desierto quedó en silencio. Incluso el viento pareció contener el aliento. Leila observó cómo la espiral de luz se elevaba desde el altar, no brillante, no cegadora, sino suave, translúcida, como la memoria del amanecer. Flotó un instante sobre el cuarzo y luego desapareció en el aire, dejando solo quietud y un leve aroma a ozono, como lluvia que aún no cae. Al ascender, el desierto lo recibe una vez más. El viento nocturno lleva el aroma de la piedra enfriándose y la distancia. Detrás de él, las dunas se mueven como si nada hubiera sido perturbado. La esfinge mira hacia la eternidad, sus labios curvados en esa misma quietud inescrutable, como si supiera exactamente lo que yace debajo, y por qué debe permanecer oculto. En sus notas, escribió más tarde. No era luz solar. Era recuerdo. Un reflejo que regresaba a casa. Se dice que el altar aún existe, aunque pocos logran hallarlo. Las dunas cambian, las coordenadas se borran, pero quienes lo buscan afirman que en ciertas noches, cuando las estrellas se alinean sobre Giza, el horizonte brilla con una luz extraña que asciende, un rayo que se eleva suavemente, como si la tierra misma rezara de vuelta al cielo. Quizás eso era lo que los antiguos deseaban desde el principio, no invocar a lo divino, sino recordarle que nosotros también podemos brillar sin tocar la tierra. Y mientras el sueño se aproxima, permanece esta imagen, un altar silencioso que respira luz estelar en la oscuridad, susurrando. No toda la luz desciende. Hay luz que recuerda de dónde vino. En el límite del mundo antiguo, donde la arena se encuentra con el mar y el cielo se curva como un espejo perfecto, los sacerdotes de Heliópolis construyeron un observatorio de piedra y silencio. No para las estrellas, ni para los mapas, sino para la contemplación, para observar lo que también observa. Lo llamaron Perra, la casa del sol, un lugar donde se creía que el horizonte se miraba a sí mismo en los ojos de quienes lo contemplaban. La historia comienza con el desvanecimiento del crepúsculo. Una figura solitaria asciende los peldaños desgastados del observatorio, un anciano astrónomo, el último de su linaje. Sus ojos se han vuelto débiles, pero aún camina con reverencia, guiado por la memoria más que por la vista. A su alrededor, el mundo se disuelve en oro, luego en violeta, y finalmente en ese resplandor pálido que solo existe entre el día y la noche. Deja en el suelo un disco de bronce grabado con círculos, antiguos cálculos del movimiento solar. Pero no lo consulta. Permanece inmóvil y escucha. Porque los antiguos de Heliópolis creían que el horizonte no era solo una línea, sino un umbral, un límite vivo entre dos reflejos, el sol de arriba y su gemelo bajo la tierra. Cada amanecer, uno ascendía mientras el otro descendía, alimentando la luz del otro en un ciclo eterno de memoria. Mientras observa, el último arco del sol se hunde bajo las dunas. El horizonte brilla, no desde el cielo, sino desde su propio interior, un halo suave que se eleva, como si la tierra respondiera a su propia despedida. Cierra los ojos y recita una invocación susurrada por los primeros sacerdotes del templo. En el silencio antes del amanecer, el viajero se detiene. Siente la vibración tenue bajo sus pies, más suave que un latido, más antigua que el lenguaje. La tierra exhala. La arena se aquieta. En algún lugar debajo, la cámara sigue soñando, respirando al compás de las estrellas, susurrando una verdad que solo el silencio puede oír. Que el observador sea observado. Que despierte el ojo dentro del ojo. El aire vibra suavemente, la quietud se profundiza.
En ese silencio, siente algo girar, no en el cielo, sino en la percepción misma. Por un instante, el horizonte se pliega hacia adentro. La luz se dobla sobre sí misma, como un espejo que recuerda su imagen. En el reflejo no ve paisaje, ni estrellas, ni cuerpo, solo un pulso dorado e infinito, el aliento de la luz tomando conciencia de su propia existencia. El viejo astrónomo sonríe. Comprende lo que los constructores de Heliópolis sabían, que cada amanecer no es el nacimiento de la luz, sino el regreso de la conciencia, el universo recordando que está vivo. El horizonte no separa el mundo, lo une. Es el instante en que todo se convierte en el que ve y en lo que es visto. Cuando al fin llega el amanecer, el sol surge desde ese resplandor reflejado, lento y deliberado, como si naciera de su propio reflejo. El astrónomo inclina la cabeza, sintiendo el calor sobre sus párpados cerrados. Las piedras del templo relucen suavemente, y luego el mundo exhala. Mucho después de su partida, el observatorio se derrumbará y la arena cubrirá sus escaleras. Pero el horizonte permanecerá, eterno, mirándose a sí mismo, infinito. Y cuando el desierto está lo bastante quieto, dicen los viajeros que se le ve brillar dos veces, una en el cielo y otra bajo su propio aliento. Y mientras la noche envuelve al oyente, la historia se desvanece en silencio. Porque incluso la luz debe detenerse a veces, para contemplar lo que ha iluminado. Existe un tramo de desierto nubio donde el viento avanza como un himno lento y las dunas respiran un cobre tenue. En ese mar de arena se alza una ruina que no cede al olvido. De día parece común, dinteles fracturados, pilares dispersos, un pórtico quebrado mirando al sol. Pero cuando llega la noche, una luz leve despierta en la piedra, no brillante, no soberbia, solo un resplandor tierno, como memoria que vuelve a un cuerpo que aprendió a dormir. Los aldeanos la llaman el durmiente. Los mercaderes la aluden al anochecer. Los eruditos la registran como restos de un santuario sin nombre, tal vez cusita en proporción, quizá más antiguo que cualquier cartucho. Sin embargo, los nómadas aseguran que, cuando la luna está llena, las piedras zumban, un tono bajo y pausado que atraviesa las costillas como cuerda tocada por mano invisible. Aquí comienza la historia. Idris llega bajo esa luna. Ha caminado 2 días con un odre de agua, una pequeña lámpara y la vieja costumbre de escuchar. Entra por la puerta rota y halla una cámara sin techo donde las estrellas caen en un blanco silencio. Los muros no muestran jeroglíficos nítidos, solo impresiones, como si las figuras que un día los habitaron se hubieran retirado dejando un calor con forma de alas, de espirales, de ojos semicerrados en oración. Y mientras el sueño envuelve al oyente, una última idea flota en el aire, suave, ligera, inconclusa. En el centro se alza una sola columna, lisa como leche vertida, intacta, discretamente desafiante. Idris apoya la palma. La piedra está tibia. Una vibración lo recorre, no sonido, no tacto, algo entre aliento y trueno, un motor suave del tiempo. Cierra los ojos y la cámara se abre, sube el incienso, la arena es barrida en círculos lentos, una procesión de sacerdotes descalzos camina en espiral, cabezas inclinadas, cuencos de fuego líquido en las manos. Una voz sin palabras se eleva del suelo. No es canto, es la forma que el canto deja. Idris recuerda entonces que los antiguos llamaban a ciertos recintos perang, casas de vida, donde el aprendizaje se llevaba en boca y aliento tanto como en junco y tinta. La columna se vuelve columna vertebral, el templo, caja torácica, el desierto, pulmón que entra y sale con el cielo. Comprende, esta ruina se niega a morir porque aprendió a respirar con la noche. Recorre el perímetro. Cada piedra responde a sus pasos con su propio eco suave, medido y par, como latido que regresa de una orilla lejana. Junto al muro oriental encuentra una hornacina y, dentro, un fragmento de fayenza esmaltado de azul de río. No lleva figura, solo un círculo dentro de otro, el signo de ritos antiguos para nombrar el aliento dentro del aliento. Piensa en la crecida del Nilo, en templos orientados al solsticio, en canciones talladas en muro y aire para que el edificio guardara la nota cuando los cantores fueran polvo. Se levanta viento. La arena dibuja espirales lentas en el suelo,
trazando los laberintos olvidados de la liturgia. Idris se arrodilla y escucha. El zumbido se asienta en 3 tonos, grave, más grave, un acorde tan viejo como el alba. Las lágrimas llegan sin razón que pronunciar. Las piedras no lamentan. Recuerdan. No lloran lo perdido. Exhalan lo guardado. Hacia medianoche, una franja de nube vela la luna. El resplandor disminuye, y con él las visiones. Idris se incorpora y apoya la frente en la columna a modo de despedida. En la frescura oye un último susurro, no instrucciones, no bendición, solo el permiso discreto de una puerta que sabe que también es umbral. Deja el fragmento donde lo halló. Hay piezas que no son para el bolsillo, sino para el pulso. Afuera, el desierto es un mar negro y suave. La ruina queda detrás como lámpara atenuada. Camina hasta que el resplandor es memoria y la memoria es aliento, y el aliento es un silencio que guardará. Al amanecer, ningún mapa le mostrará el camino de vuelta. El durmiente no admite coordenadas, recibe oyentes. Quien llega es elegido por el clima y la paciencia. Lo que perdura aquí no es el muro, ni la piedra, ni la medida de los pilares. Lo que perdura es el ritmo que el lugar recuerda, como el cuerpo se vuelve lento en suelo sagrado, como la voz cae al registro del alba, como hasta el viento pisa suave el umbral. El templo no pide ser reconstruido. Pide ser oído. Y al responder, Idris deja de ser visitante para volverse nota de vuelta al acorde. Al caer el sueño, quizá lo sientas, un zumbido par y sereno bajo tus costillas. Allí van las ruinas cuando se niegan a morir, al sitio en ti donde reposa la música antigua. Alarga el aliento. Deja que la arena se asiente. Deja la puerta entornada para la memoria. Algunos santuarios no terminan. Se convierten en la quietud que tu corazón guarda cuando el mundo ha terminado de hablar. En lo alto de una meseta clara, más allá del desierto occidental, el viento es tan delgado que suena vidrio al pasar por el oído. Dicen los viajeros que por este cielo no cruzan meteoros. Es un techo de quietud, un cuenco de fuego pálido que contiene el aliento. Los beduinos la llaman la espera. Antiguos contadores de estrellas subían con discos de bronce y lámparas de aceite, y bajaban con el mismo silencio que llevaron arriba. Light asciende ahora con un pequeño telescopio, un cuaderno gastado y esa clase de asombro que no precisa respuesta. La noche se extiende como tinta trazada con pincel de Marta. Las constelaciones ocupan sus lugares conocidos, Orión sobre el hombro de las dunas, Sirio como aguja en la garganta del invierno, el río tenue de la Vía Láctea viajando como caravana pálida. Algunos secretos no desean ser hallados. Desean ser recordados. Pero las horas no se mueven. Las estrellas cuelgan sin deriva, como si el cielo fuera fresco y no mar viviente. Light espera. Recuerda que los sacerdotes del cielo en Egipto alineaban sus muros con el paso invisible de los decanos, relojes de estrellas que latían con la noche. Susurra sus nombres como cuentas de oración. Nada cae. Nada huye. Entonces, una leve alteración, no en lo alto, sino en él. Su aliento se alarga. Su escucha desciende del oído al hueso. La bóveda inmóvil se suelta, nudo que se desata sin manos. Formas asoman en el borde de la mirada, un arco débil, un halo, un cúmulo no trazado en cartas modernas. Es como si el cielo recordara su rostro más joven. La luz aparece desde debajo de la oscuridad, no punzante, no filosa, sino redonda como fruto recién formado, rosa, cobre, violeta. Las casi estrellas palpitan. Alza la mano y una deriva hacia su palma, dejando un hilo de polvo dorado que se extingue al caer. Hay calor. Hay pulso. Se iguala al suyo y luego lo guía, como corazón antiguo que enseña a otro a llevar el compás. Surge en él una línea aprendida tiempo atrás, lo que ha brillado no muere. Comprende que no ve estrellas, sino su memoria. La espera las guarda como pulmón guarda aire, como piedra guarda canto, un residuo, un resto, el aliento después del aliento. Tal vez sean las constelaciones que guiaron barcas antes de mapas,
el cielo que techó los primeros himnos a Atón, el arco mayor que un día se sentó más bajo, más cerca, más íntimo con la piel de la tierra. Deja el telescopio. El vidrio es angosto para esto. Se tiende sobre la cal fría y permite que las casi estrellas lo rodeen. Forman una espiral lenta, escalera de luz sin peldaños. Siente respirar la meseta, no tiembla, no se desplaza, respira, y la gran copa del cielo inhalar en respuesta. Arriba y abajo, el mismo gesto. De horizonte a horizonte, un solo pecho. No hay voz, y sin embargo llega sentido, no puedes tomar lo que te recuerda, solo puedes unirte. Light cierra los ojos. La espiral se ciñe y se abre, como marea, como sueño que suelta la mano de la vigilia. Cuando mira de nuevo, las luces han subido más alto, más finas, más transparentes, hasta ser apenas una insinuación de constelación donde no hay trazo. Un velo violeta, un gusto a cobre, una memoria de oro. El alba bebe su primer sorbo del oriente. Las estrellas comunes retoman su procesión. Un halcón se alza del borde del risco y escribe un breve trazo oscuro en la mañana. Light escribe con mano prestada, quizá las estrellas no caigan. Quizá vuelvan a donde duerme la memoria, y a eso lo llamamos silencio. Desciende a la luz del día. La meseta se encoge tras él hasta una línea blanqueada, como hueso. El viento renueva su susurro de vidrio. En su pecho queda el pulso más antiguo, enseñando a su aliento un paso más manso. Ese es el último donde la espera, no una visión para guardar, sino un ritmo para vivir. Volverá con la noche. Volverá cuando cierres los ojos. Si esta noche despiertas y la habitación parece más clara de lo que debería la oscuridad, no temas. Es el cielo ensayando dentro de ti. Es la constelación que carga tu nombre cuando tú lo has dejado a un lado. Ningún meteoro rasgará este silencio. Ningún olvido gastará esta luz. Lo que ha brillado aún brilla, solo más lento, más suave, más cerca de lo que alcanza la palabra estrella. Deja que el día afloje su mano. Alarga el aliento. Deja que el techo se ensanche al arco antiguo del cielo. La noche sabe sostenerte. La luz sabe elevarse sin caer. Duerme, y recuerda aquello que te recuerda. Hay un momento antes del amanecer en que el Nilo se convierte en cristal, quieto, plateado e infinito. En esa hora sagrada, refleja el cielo con tanta perfección que uno podría creer que el firmamento ha descendido para descansar sobre el agua. Los antiguos lo llamaban el río de las estrellas, creyendo que cada onda llevaba el reflejo de un alma que había partido. El río no era solo un flujo de agua, era el tiempo mismo, moviéndose suavemente entre el mundo de los vivos y el reino de lo divino. Y así, las arenas vuelven al silencio. Las historias se desvanecen en el murmullo del viento y la memoria, las cámaras selladas, los espejos apagados, los ríos inmóviles. Egipto duerme bajo su propio aliento, soñando no con la gloria, sino con el regreso. Porque cada grano de arena es un fragmento del tiempo. Cada uno ha visto reinos surgir y disolverse, ha sentido el calor del amanecer y el frío de las noches olvidadas. Las pirámides no hablan, pero recuerdan. Los templos no se mueven, pero respiran. Y en algún lugar, bajo ese velo interminable de oro, la bóveda enterrada aún vibra, constante, paciente, eterna. Se dice que cuando la noche es lo bastante silenciosa, puede oírse el bajo ritmo de la tierra exhalando, el pulso de la piedra marcando el compás de las estrellas. Tal vez sea el aliento de los dioses, o tal vez sea nuestro propio reflejo, el eco de la humanidad escuchándose a sí misma. El viajero regresa por fin, sus huellas borradas por el viento. No lleva nada, salvo silencio, y sin embargo, ha cambiado. Porque quien camina entre ruinas nunca vuelve vacío, lleva consigo el peso de las preguntas que nunca debieron responderse. Preguntas escritas no en palabras, sino en los espacios entre ellas. Mientras la luna flota sobre Giza, un resplandor tenue cruza las dunas, no luz, no sombra, sino memoria. Se mueve como un pensamiento, como una oración, como un sueño que lentamente se inhala de nuevo hacia la quietud. Quizás así sobrevive la historia, no en los relatos que contamos,
sino en los silencios que lo sostienen. Y mientras el oyente se entrega al sueño, el desierto vuelve a respirar, suave, infinito, despierto. Algunos sueños no deben terminar. Deben reposar bajo la arena, hasta que recordemos soñarlos otra vez. Nuestra historia comienza con el suave sonido de los remos cortando ese silencio líquido. Una barca solitaria flota bajo el tenue aliento de las constelaciones. Su viajero, un sacerdote de los antiguos templos, navega hacia un santuario oculto que, según se dice, solo aparece cuando Sirio, la estrella de Isis, corona el horizonte. Lleva consigo un papiro sellado con cera, inscrito con un himno olvidado al cielo. La tinta está desvanecida, pero las palabras aún vibran, lees como alas dormidas. El sacerdote rema despacio, cada movimiento un eco del antiguo ritmo que una vez gobernó la vida de Egipto. El Nilo era su pulso, su medida de eternidad. Cada inundación traía renovación, el limo, las cosechas, la promesa de un nuevo año. Pero bajo la superficie, creían que algo más profundo se movía, una corriente de memoria que unía cielo y tierra, pasado y presente, dioses y hombres. A medida que la barca avanza, la niebla se espesa, y las estrellas parecen hundirse en el agua. Recuerda las enseñanzas del templo de Endera, que el río era un reflejo de la Vía Láctea, un gemelo sagrado de la galaxia superior. Cada curva de su curso correspondía a un camino del cielo nocturno, cada templo reflejaba una constelación. Los egipcios no solo miraban hacia arriba para hallar a los dioses, los construían bajo sus pies. Susurra el himno suavemente. Las palabras tiemblan en el aire como pequeñas llamas. Oh Madre Celestial, cuyas lágrimas forman el río, cuyo aliento mueve las estrellas, devuelve tu reflejo al mundo. El agua responde con ondulaciones suaves, como si algo escuchara desde lo profundo. Los remos se detienen. El sacerdote siente el cambio de la corriente, lenta, circular, deliberada. Es como si el río mismo despertara. Durante siglos, viajeros y místicos han hablado de un lugar en el Nilo donde las estrellas se reúnen dentro del agua, un tramo tan sereno que refleja constelaciones invisibles para cualquier telescopio. Algunos dicen que yace cerca de File, otros susurran que se mueve cerca de Abidos. Nadie coincide, porque el lugar no es fijo. Solo aparece ante quienes viajan con silencio en el corazón. Mientras la barca se adentra más en el velo de niebla, ve luces tenues bajo la superficie, puntos de resplandor que laten como soles lejanos. Brillan, se apagan, y vuelven a brillar. Se inclina, reconociendo el patrón que forman, Orión, el cazador, la constelación de Osiris. Una voz dentro de él, serena y antigua, parece murmurar, el cielo recuerda a quienes lo recuerdan. Cierra los ojos, y por un instante, el río desaparece. Solo queda el sonido del aliento y la luz de las estrellas. Siente que flota por los cielos mismos, suspendido entre el reflejo y la realidad. En ese silencio ingrávido comprende lo que los antiguos textos querían decir, que el Nilo nunca fue solo agua, era un espejo del viaje del alma, fluyendo eternamente entre el nacimiento y el retorno. Cuando llega el amanecer, las estrellas se disuelven, y la superficie se torna dorada. El templo aparece frente a él, tallado en la orilla, sus pilares húmedos con la luz de la mañana. Desciende a tierra, llevando el papiro cerca del corazón. El himno ha terminado, pero el sonido permanece en él, suave, eterno, como una onda que nunca cesa. Y mientras el sol asciende sobre el horizonte, un último destello se desliza por la corriente, leve, fugaz, sagrado. Quizás nunca fue el río el que recordaba las estrellas. Quizás fueron las estrellas las que recordaban al río. En la tenue luz de un templo olvidado, lejos de la risa de los vivos, yace un espejo, negro como una noche sin luna. Su superficie bebe el resplandor de las antorchas, negándose a reflejar. Ningún rostro aparece sobre él. Solo sombra. Solo profundidad. Se dice que perteneció al sumo sacerdote de Tot, el guardián de la sabiduría, quien lo miraba no para ver el futuro, sino el pasado que se negaba a morir. La historia comienza con la llegada de un escriba, siglos después de la caída de las dinastías. Nubes de polvo se levantan con cada paso.
Ha venido a traducir lo que otros no se atrevieron a leer, las inscripciones que advertían sobre el ojo que recuerda cuando el mundo olvida. En el centro de la cámara, encuentra el espejo reposando sobre un altar de basalto, rodeado de símbolos tenues de estrellas y serpientes. El aire vibra suavemente a su alrededor, como si llevara un aliento demasiado antiguo para pertenecer a esta era. Enciende una pequeña lámpara, y la llama dorada tiembla. El espejo no refleja nada, ni la lámpara, ni sus manos, ni siquiera la luz misma. En cambio, absorbe. Cuanto más lo observa, más se desvanece el mundo. Comienzan a formarse imágenes en la oscuridad, fugaces, transparentes, como humo que asciende a través del agua inmóvil. Templos que emergen del desierto. Una procesión de sacerdotes que cantan bajo las constelaciones. La gran pirámide recién construida, su piedra caliza cegando bajo el sol. El corazón del escriba tiembla. No era imaginación. Era memoria, viva. Recuerda una leyenda susurrada por los sacerdotes de Hermópolis, que los dioses forjaron un espejo del cielo y otro de la tierra. El espejo de la tierra, hecho de obsidiana, tenía el poder de capturar la luz, y con ella, la verdad. Mostraba no lo que los ojos podían ver, sino lo que las almas recordaban. Algunos decían que reflejaba no al que miraba, sino al que observaba desde el otro lado. El escriba siente que el aire se enfría. Su lámpara titila. Una leve vibración recorre la piedra bajo sus pies, casi como un aliento. Entonces, un susurro, tenue y lejano, atraviesa el silencio. No es una voz, pero habla. Las palabras se sienten más que se oyen, resonando en lo profundo de sus huesos. No mires para ver. Mira para recordar. Se inclina más, atraído hacia la oscuridad. La superficie del espejo parece ondular. Por un momento, vislumbra su propio reflejo, pero envejecido, desgastado, con los ojos llenos de estrellas. A su alrededor, las sombras se mueven, no hombres, no dioses, sino algo intermedio. Entonces comprende por qué los sacerdotes prohibieron su uso. El espejo no revela la verdad. La pide. Toma lo que traes, y devuelve lo que has ocultado. Cuando se aparta, la cámara ha cambiado. Las antorchas están apagadas. El espejo brilla débilmente, como agua negra que guarda la luz de la luna. En sus profundidades ve la silueta de su propia espalda, saliendo del cuarto, aunque su cuerpo permanece quieto. Un escalofrío lo recorre. Tal vez el espejo no muestre lo que es, sino lo que quedará cuando la memoria se disuelva. Cuando el amanecer toca el desierto exterior, el escriba vuelve a sellar el templo, tal como lo encontró. Nadie sabrá lo que vio. El espejo permanece, silencioso y expectante, bebiendo la tenue luz que se filtra a través de las grietas del tiempo. Y mientras el sueño envuelve al oyente, el eco de aquel susurro perdura, suave, eterno. Algunos reflejos no están hechos para ser vistos, sino para ser sentidos. En una cámara sellada bajo las ruinas de la antigua Alejandría, se encontró un fragmento de pergamino, frágil, desmoronado, con venas como piel envejecida. Su tinta brillaba de forma extraña bajo la luz de la luna, cambiando como si estuviera viva. No era un mapa de ríos ni de caminos, sino de recuerdos, una geografía de lo que ya no existe. Los eruditos que lo estudiaron aseguraron que mostraba Egipto, pero sus costas se curvaban de otro modo, sus desiertos se extendían hacia lugares sin nombre y sus montañas surgían donde no debía haber ninguna. La historia comienza con un historiador que había pasado su vida persiguiendo susurros. Sus manos, curtidas por el polvo y el papiro, temblaban mientras desenrollaba el mapa sobre su mesa. La tinta estaba desvanecida, los símbolos eran misteriosos, círculos, espirales y líneas que se curvaban hacia adentro, como un laberinto diseñado para el pensamiento, no para el viaje. En una esquina del fragmento, una sola palabra seguía legible, escrita en un alfabeto más antiguo que cualquier dinastía conocida: recuerdo. Comenzó a trazar sus senderos a la luz de una vela. Con cada línea que seguía su dedo, sentía algo moverse en el aire, un calor leve, un zumbido sutil, como si el pergamino respirara. Notó que el mapa cambiaba con el parpadeo de la llama,
los ríos se desplazaban, los desiertos ondulaban, los templos aparecían y desaparecían entre pestañeos. Era como si el mapa estuviera vivo, reaccionando no a la vista, sino a la intención. Las leyendas hablaban de un sacerdote cartógrafo que sirvió en el templo de Sais, donde se decía que se guardaba un conocimiento más antiguo que Egipto, un saber que venía del tiempo antes del diluvio, antes incluso de que el lenguaje tuviera forma. Este sacerdote, conocido solo como el guardián de las sombras, habría dibujado un mapa no del mundo, sino de la conciencia, trazando donde se entrelazan la memoria y el mito. Su tinta, mezclada con lapislázuli molido y una gota de sangre humana, estaba destinada a unir el espíritu con el símbolo. El historiador examinó los trazos con más atención. Las espirales parecían alinearse con las estrellas, Orión, Sirio, la estrella del perro, pero reflejadas al revés, como si el cielo mismo fuera leído desde el otro lado del tiempo. Siguiendo su patrón, descubrió que el mapa no guiaba a través de la tierra, sino debajo de ella. Cada templo, cada pirámide, cada ciudad enterrada se conectaba mediante líneas invisibles que convergían bajo Giza, formando lo que parecía una vasta geometría subterránea, una arquitectura sagrada que la historia nunca vio. A medida que avanzaba la medianoche, su vela se consumía. Las sombras de la habitación se alargaban, adoptando las formas del pergamino. Por un instante, sintió que estaba dentro del mapa mismo, rodeado de dunas que respiraban y de muros grabados con constelaciones que latían como corazones. Podía oír una música lejana, el eco de un lenguaje sin sonido. Entonces comprendió lo que el mapa realmente era, no una guía para viajeros, sino una invitación. Un camino hacia adentro, a través de las capas del tiempo y del alma. Un mapa que conducía a los pasillos silenciosos del espíritu, donde las cosas olvidadas aún susurran. Cuando llegó el amanecer, el pergamino había desaparecido. Solo quedaba un rastro de polvo, brillando débilmente en la primera luz. El historiador se quedó en silencio, su vela reducida a cenizas. Tal vez el mapa no se perdió, tal vez regresó a su lugar. En algún punto del aliento cambiante del desierto, aún dibujando caminos entre la memoria y el olvido. Y mientras el oyente se sumerge en el sueño, la historia permanece como tinta sobre la noche. Algunos mapas no nos guían hacia adelante, nos guían de regreso a lo que la tierra aún recuerda. En el Valle de los Reyes hay una tumba sin nombre. Su entrada yace más profunda que las demás, tallada en una piedra tan lisa que parece vertida, no cincelada. Durante siglos permaneció sellada, intacta, como si la propia tierra vigilara su sueño. Cuando finalmente fue hallada, parecía diferente, demasiado perfecta, demasiado silenciosa, como si hubiera estado esperando algo más que ser descubierta. Los arqueólogos que entraron en ella hablaron de un silencio que parecía vivo. Sus lámparas, por brillantes que fueran, no lograban llenar la cámara. Las paredes resplandecían débilmente, cubiertas no con jeroglíficos, sino con suaves patrones de color que cambiaban con el movimiento de la luz, como un amanecer atrapado bajo tierra. Algunos creyeron que era la tumba perdida de un faraón olvidado, otros susurraron que no era una tumba, sino un templo construido para el sol. Nuestra historia comienza la noche de su primera excavación. El desierto estaba inmóvil, el aire frío y pesado de polvo. Un joven egiptólogo llamado Selim descendió por el pasaje estrecho con una sola antorcha. Cada paso resonaba como un latido que se perdía en la tierra hueca. Al llegar a la cámara principal, la luz titiló, y las paredes parecieron respirar. No había inscripciones, ni oro, ni sarcófago. Solo superficies lisas que brillaban desde dentro, como si la piedra recordara la luz del sol. Selim pasó los dedos por la pared y sintió calor, no de contacto, sino de memoria. En la superficie estaban incrustados miles de diminutos cristales, dispuestos en una simetría invisible. Cuando la luz de la antorcha los tocaba, el resplandor crecía, formando figuras fugaces, alas, espirales, ojos. Comprendió entonces que la tumba no fue construida para contener la muerte, sino para capturar el amanecer. Textos antiguos hablaban de tales lugares, santuarios donde los sacerdotes creían que la luz podía conservarse, no solo verse. Los egipcios llamaban a la luz el aliento de Ra,
el soplo divino que daba vida a toda la creación. ¿Atraparlo era retener la eternidad? Pero nunca se había encontrado prueba alguna, hasta ahora. Mientras Selim permanecía en la quietud, notó algo extraño, un conducto en el techo, perfectamente alineado con el horizonte. Cuando apagó la antorcha, un rayo tenue de luz lunar descendió por él, cayendo justo en el centro del suelo. La luz tembló, como si respirara, y comenzó a deslizarse por la cámara, revelando figuras invisibles antes, el contorno de una barca, un sol naciente, una figura humana ascendiendo hacia la claridad. El mensaje era claro, no era un lugar de descanso para un cuerpo, sino para la luz misma. Recordó un pasaje del libro de la salida al día. Aquellos que mueren en la oscuridad despertarán en la luz que han reunido. Quizás, pensó, esta tumba era un recipiente, una crisálida para el alma del sol. Mientras la noche avanzaba, las paredes continuaron brillando, latiendo suavemente con una energía invisible. El silencio adquirió un tono cálido, casi humano, como si el corazón del mundo latiera dentro de la piedra. Cuando al fin amaneció, el primer rayo de sol penetró el conducto. Tocó la pared y, por un instante sin aliento, toda la tumba cobró vida. Cada superficie ardió, no con fuego, sino con memoria. Las paredes cantaron con color, el aire centelleó como polvo dorado. Selim permaneció inmóvil, con lágrimas en los ojos. No era una ilusión. Era el sol recordándose a sí mismo. Cuando la luz se desvaneció, la cámara volvió al silencio, suave, completa, eterna. Selim subió a la superficie, temblando. A sus espaldas, la tumba pareció suspirar, una exhalación lenta de piedra que regresaba al sueño. Y en ese silencio quedó una sola verdad. Algunos lugares no guardan a los muertos, guardan la luz que soñó con ser humana. En las ruinas de Abidos, donde la arena fluye como un río lento entre columnas rotas, existió un sacerdote cuyo nombre casi se ha borrado de la historia. Su título era el guardián del aliento. Su tarea no se parecía a la de ningún otro, no cantaba, no quemaba incienso, no recitaba oraciones para los muertos. Escuchaba. Creía que el silencio era el idioma más antiguo, el que se habló antes de que la primera palabra fuera tallada en piedra. Cada noche, mientras la luna flotaba sobre el templo, el sacerdote entraba en el santuario interior, un lugar prohibido para todos, excepto para él. No llevaba antorcha, no necesitaba luz. En el centro de la cámara había un solo pilar de alabastro, sin símbolos, sin marcas, solo perfección lisa. Se sentaba frente a él durante horas, inmóvil, hasta que incluso el viento afuera dejaba de respirar. El pueblo de Abidos lo consideraba extraño. Decían que rezaba a la nada, que buscaba dioses que habían vuelto el rostro. Pero él sabía otra cosa. Sabía que el silencio era divino, no la ausencia de sonido, sino la presencia de lo que no puede decirse. Lo llamaba la voz bajo todas las voces. Una noche, una joven acólita, curiosa y valiente, lo siguió hasta el santuario. Desde las sombras, lo observó arrodillarse ante el pilar. El aire estaba tan quieto que parecía detenido. Entonces, una vibración. Débil, como el murmullo de un arpa lejana. Surgía del suelo, de la piedra, del aire mismo. La muchacha sintió que su corazón disminuía el ritmo para compasarse con aquel pulso. El sacerdote susurraba sin hablar. Sus labios se movían, pero ningún sonido salía. El zumbido creció, llenando la cámara como un agua invisible. La muchacha sintió lágrimas en sus mejillas y no supo por qué. En ese instante comprendió, aquel sonido no era para los oídos, sino para el alma. Era la memoria de la creación, resonando aún en los huesos de la tierra. Más tarde, le preguntó qué había escuchado. Él sonrió, con ojos suaves como el amanecer, y respondió: cuando los dioses formaron el mundo, no hablaron. Escucharon. Y en su escucha, las estrellas comenzaron a moverse. Pasaron los años, y el sacerdote envejeció. Cuando murió, fue enterrado no con palabras, sino con quietud. El templo fue sellado. Sin embargo, aún hoy,
Los viajeros afirman que en las noches sin viento, si uno se detiene entre las ruinas de Abidos y cierra los ojos, las piedras parecen respirar, un ritmo lento, suave, constante, como el eco de una oración olvidada. Quizás aún escucha allí. Quizás el silencio nunca se fue. Y mientras la noche envuelve al oyente, un pensamiento se desliza por la quietud como incienso en el aire. Algunas verdades no necesitan ser dichas. Solo necesitan ser oídas. Mucho antes de que se construyera la biblioteca de Alejandría, antes de los rollos, los pasillos de mármol y los eruditos que adoraban la palabra escrita, existió otra biblioteca. Era más pequeña, más antigua y estaba oculta bajo las arenas, cerca de Memphis. Se decía que sus estanterías estaban talladas directamente en la piedra caliza, y que sus corredores estaban alineados con vasijas de barro que contenían no solo palabras, sino el aliento de la memoria. La historia comienza con una tormenta de arena, un velo furioso que desnudó el horizonte. Cuando el viento se calmó, las dunas habían cambiado de lugar, revelando un arco roto. Debajo de él, un abismo oscuro, una abertura que no había sido tocada en más de 3000 años. Un grupo de arqueólogos descendió, con antorchas que titilaban frente al silencio. Lo que encontraron no fueron cámaras majestuosas, sino pasadizos sencillos, muros grabados con símbolos que parecían brillar al paso de la luz. Al final del pasillo descubrieron la primera de las vasijas. Sellada con cera y marcada con un solo signo, un ojo dentro de una espiral. En su interior no había papiro ni tinta. Solo un leve polvo y el aroma de algo antiguo, quizá incienso, quizá el eco mismo del lenguaje. A medida que abrían más vasijas, emergía un patrón extraño. Cada una liberaba una vibración tenue, un tono casi inaudible, pero innegable, como la resonancia de una palabra olvidada que intenta volver. El arqueólogo principal, el Dr. Rhyme, observó que las vasijas estaban dispuestas en patrones circulares que correspondían a constelaciones de los mapas estelares más antiguos de Egipto. Comenzó a sospechar que no era una biblioteca de escritura, sino de sonido, un archivo de conocimiento hablado, preservado no en papel, sino en vibración. Escribió en sus notas, quizás los antiguos no escribían para recordar. Cantaban. A medida que avanzaban, el aire se volvía más denso, presionando la piel como agua. Una cámara contenía un pedestal de piedra con grabados apenas visibles de bocas, estrellas y olas, la Trinidad de la voz, el cielo y el tiempo. El Dr. Rhyme comprendió lo que significaba, aquel lugar fue construido para conservar el lenguaje de la creación misma, los tonos que formaron el mundo antes de ser escritos. Esa noche acamparon fuera del sitio. Pero al amanecer, el desierto había cambiado otra vez. El viento había regresado, y la entrada había desaparecido. Enterrada. Como si la tierra hubiera inhalado de nuevo su propio secreto. Semanas después, cuando intentaron regresar, no hallaron nada. Ni arco, ni vasijas. Solo arena interminable, lisa como el silencio. Las notas del Dr. Rhyme terminaron bruscamente con una sola línea. El desierto no borra. Recuerdan silencio. Así permanece la leyenda de la biblioteca enterrada, un lugar donde las primeras palabras de los dioses fueron guardadas, no para ser leídas, sino para ser escuchadas por quienes oyen más allá del sonido. Algunos dicen que en las noches sin viento, cuando las dunas están quietas y las estrellas brillan, el aire vibra suavemente sobre las arenas de Memphis, un murmullo tenue, como si la biblioteca aún susurrara bajo el polvo. Quizás nunca se perdió. Quizás solo duerme, esperando que el silencio regrese. Y mientras el oyente se deja llevar hacia el sueño, un pensamiento queda suspendido, como una vibración leve en la oscuridad. Hay conocimientos demasiado sagrados para los ojos. Deben ser escuchados por el alma. Existen templos en Egipto que cantan. No con el viento, ni con los pasos, sino con algo más suave, una vibración que surge cuando el aire está inmóvil. Los ingenieros la llaman resonancia. Los antiguos la llamaban el aliento de la piedra. En Luxor, bajo pilares que han visto pasar 3 milenios como suspiros, los arqueólogos registraron un sonido que ningún instrumento logró captar por completo.
Provenía del granito mismo, un tono bajo y constante, profundo como el mar, antiguo como el amanecer. Algunos lo atribuyeron al viento atrapado en las grietas. Otros, a un azar de forma y tiempo. Pero hubo quienes creyeron que los templos aún entonaban los himnos de sus constructores. La historia comienza con una de esas creyentes, una mujer llamada Amina, arqueóloga del sonido, que pasó años persiguiendo ecos entre ruinas. Sus instrumentos eran simples, una grabadora, un diapasón y su propio silencio. Una noche, bajo la luna llena, entró en la sala hipóstila de Karnak. Los pilares se alzaban como un bosque petrificado, sus sombras cruzando el suelo como raíces. Cuando susurró, su voz regresó multiplicada, estratificada, suave, como si el templo respondiera. Golpeó el diapasón y lo apoyó contra la piedra. La vibración se extendió, débil pero viva, subiendo por su brazo como una corriente. Entonces lo oyó, un tono, profundo y lento, que no venía del aire sino del interior del muro. Creció, envolviéndola en un ritmo invisible, como si cada pilar respirara la misma nota. Antiguas inscripciones hablaban de las armonías de las dos tierras, cantos entonados para despertar a los dioses dentro de la materia. Los egipcios creían que la piedra podía escuchar, que el sonido no era un eco, sino una forma de memoria. Los templos, por tanto, no eran solo construcciones sino instrumentos, cada uno diseñado para resonar con la frecuencia de lo divino. Cuando el sol tocaba sus muros o los cánticos llenaban sus cámaras, no amplificaban la voz, eran la voz. Amina cerró los ojos. El tono se profundizó, acompañado por otro, y luego otro, como un coro invisible que emergía desde la tierra. El sonido no era melódico, sino vasto, circular, infinito. Comprendió que estaba escuchando el sonido del tiempo cuando recuerda. Las horas pasaron sin notarlo. Al salir, el aire del desierto era fresco y brillante bajo la luz de las estrellas. Miró atrás, hacia el templo, su silencio inmenso, su presencia viva. Supo que si regresaba mañana, el tono sería distinto. La canción del templo nunca se repetía, pues dependía del aliento de la noche, del ángulo de la luna, del silencio del oyente. Años más tarde, sus grabaciones serían analizadas por físicos que no hallarían fuente externa, ninguna vibración medible. Sin embargo, al reproducirlas, persistían zumbidos leves, perfectamente rítmicos. Al amplificarlos, las ondas formaban figuras de espirales y alas, los mismos motivos grabados en las paredes del templo. Quizás los antiguos no construyeron sus monumentos para la eternidad, sino con la eternidad, moldeando la piedra para que recordara el sonido de la creación. Y en ese pensamiento reposa la verdad silenciosa. El sonido nunca muere. Solo duerme dentro de la piedra, esperando que una voz lo despierte de nuevo. En un rincón olvidado del desierto occidental, un equipo de excavación descubrió un sarcófago diferente a todos los demás. Estaba tallado en granito negro tan puro que la luz se deslizaba sobre su superficie como agua. Ningún jeroglífico marcaba su tapa, ningún cartucho real proclamaba a su dueño. Solo una línea grabada en su base, invertida, como si debiera leerse desde dentro: aquel que duerme sin nombre guardará el amanecer. La historia comienza con una antorcha descendiendo al interior de la cámara funeraria. La llama titilaba, dudosa, reflejándose en 1000 fragmentos de obsidiana incrustados en los muros. El aire era denso, metálico, intacto desde hacía milenios. En la quietud, los exploradores sintieron algo que los rodeaba, no el peso del aire, sino el peso de una presencia. La doctora Nefra, arqueóloga principal, había estudiado cada dinastía conocida, cada linaje de reyes. Sin embargo, nada en sus registros mencionaba a un faraón enterrado sin nombre ni emblema. En el antiguo Egipto, borrar un nombre era borrar la existencia misma. Y sin embargo, allí había una tumba más majestuosa que cualquiera, deliberada, orgullosa y muda. El sarcófago estaba sellado con una precisión que desafiaba la comprensión. Cuando finalmente levantaron la tapa, la cámara se llenó de un sonido, bajo, resonante, como una piedra exhalando. Dentro no había momia, ni ataúd, ni reliquia. Solo un polvo fino,
dispuesto en una depresión ovalada, y un leve resplandor que se movía con cada aliento,